Los invito, por favor, a leer el Salmo 25, versículo 14. Esta predicación la titulé Tres altares y tiene que ver un poco con lo que dice este pasaje. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Estos tres altares de los que voy a hablar hoy, a un altar generacional, un altar familiar que levantó una familia que recibió una promesa y un llamado de parte de Dios. Y esta familia que está en la Biblia entendió muy bien este principio. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y efectivamente, Dios hizo conocer el pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esta fórmula que se repite desde el Antiguo al Nuevo Testamento: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob, en realidad está marcando el destino del pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Dios habla a Abraham, a Isaac y a Jacob en distintos momentos y aspectos de su vida, todos necesarios para constituir lo que iba a ser el pacto. ¿Y cuál era el pacto? Que de ti saldrá una gran nación. Ellos fueron herederos de la promesa de que de ellos saldría el Mesías, que Dios les iba a dar reyes, les iba a dar una tierra prometida, los iba a hacer su nación. Por eso hoy quiero que podamos pensar un poco en esta fórmula, en la fórmula del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para poder entender el misterio de los altares generacionales, para poder aplicarlos a nuestra vida y que este 2020 no sea un año más nada más, sino que pueda ser un año en el que cada uno de nosotros pueda levantar tres altares. Si me acompañas en la próxima diapositiva, por favor. Quise dejar esto por escrito para que no se me olvide. La importancia de que Dios haya sido Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no radica nada más en el lazo de sangre que los une, porque eran abuelo, padre e hijo, sino que cada uno a su momento tuvo que levantar su altar, tuvo que confirmar su comunión con Dios. Con lo cual, Dios no es Dios de los tres solo porque hubieran sido familia, sino que Dios fue Dios de cada uno porque cada uno levantó un altar. Y ahora vamos a entender cuál es la importancia de esto y por qué no es lo mismo ser nada más que herederos de una promesa a ser nosotros los que levantamos altares para Dios. El primer altar que vamos a encontrar es el altar de Abraham, que en realidad no fue un altar, fueron varios, pero en cada uno Dios se manifestó de maneras distintas. Va a aparecer nada más la cita bíblica, si ustedes quieren pueden acompañarme con sus Biblias. Génesis 12, versículos 7 y 8. Allí aparece la primera vez en la que Dios llama a Abraham y en la que se levanta un altar por parte de Abraham. Dice la palabra: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Fin de la promesa. No se explayó demasiado el Señor. Sin embargo, fue suficiente y continúa el relato. Y edificó Abraham allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte a oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El segundo altar que aparece es en Génesis 13, pueden acompañarme también con la lectura, versículos 3 y 4. Y dice la palabra: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai,
al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó a Abraham allí el nombre de Jehová. Unos versículos más adelante, en el 17, dice: levántate, dice el Señor, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. Y quizás el más anecdótico de todos los altares, el altar de sacrificio de su hijo. Dice Génesis 22, versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hago rápidamente este raconto histórico porque Abraham fue el primero en recibir la promesa de que de él iba a nacer una nación. Conocemos la historia de Abraham, era anciano, no tenía hijos. Entonces todo en la vida de Abraham fue un milagro. Y los momentos en los que Dios interviene en la vida de Abraham marcan algunas características de lo que va a ser su vida, de lo que va a ser el llamado de Dios para su vida. Entonces, el altar de Abraham, y estoy hablando de el altar no porque haya sido uno, sino por la imagen que representa, por el concepto que nos enseña. El altar de Abraham nos habla del altar de la identidad, nos habla de la obra del Padre, de Jehová, de Dios Padre. De hecho, Abraham significa Padre excelso, Abraham cortito. Ustedes saben que luego Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes. El pacto que Dios hace con Abraham expresa la imagen del Padre. Nos muestra ese altar, el altar abrámico, nos muestra que Dios es Padre. De hecho, es lo que aparece allí en pantalla. El altar de Abraham es el lugar en el que, en primer aspecto, Dios habla y promete. Es el lugar en donde además nosotros le hablamos a Dios, porque invocamos su nombre. Es el lugar en el que recibimos la dirección y es el lugar en donde ofrecemos los sacrificios que Dios nos pide. Cuando estamos hablando de altares generacionales, estamos hablando de aspectos de Dios que se forman en cada generación. Y mientras Abraham vivió, él tuvo que aprender a conocer a un Dios que era Padre. Y como Padre le proveyó de todas estas cosas, de promesa, de palabra. Nosotros a veces damos muy por hecho que Dios tiene que hablarnos. Pero han pasado siglos en la historia en los que Dios nunca más habló. Entonces, edificar un altar en el que podemos acercarnos para que Dios nos hable no es poca cosa. Por otro lado, nosotros damos por hecho que Dios tiene que escucharnos. Sin embargo, hay sacrificios que Dios acepta y otros que no. Fue lo que pasó con Caín y Abel. Entonces, cuando edificamos un altar en el que podemos invocar el nombre de Dios y recibir respuesta, no es poca cosa. El altar abrámico o de esta primera generación es el que nos muestra el corazón del Padre. En nuestras vidas, estos altares se levantan cuando reconocemos en primer lugar que Dios es el iniciador y origen de todas las cosas, que Él es nuestro Padre y que en definitiva no podemos hacer nada por nuestra cuenta porque todo proviene de Él. Y esta fue la primer generación que levantó altares para Dios. Pero luego vino una segunda generación que fue Isaac. E Isaac tuvo que hacer de Dios su Dios. Isaac, tenemos la cita
ahí Génesis 26, 24, 25. Para este momento de la historia, ustedes después pueden revisarlo, ya había corrido bastante agua bajo el puente. Para este momento, Isaac había sido dado en matrimonio. Para este momento, Isaac fue bendecido económicamente. Isaac también pudo ser padre porque la suerte que corrió Abraham le tocó a Isaac también, no podían tener hijos. Quiero decir, hasta Génesis 26 hubo una serie de eventos en la vida de Isaac que nosotros podríamos catalogar como bendiciones o como presencia de Dios o favor de Dios, sin que nunca Isaac hubiera levantado un altar. ¿Y por qué es eso? Producto del pacto de la primera generación. Esta segunda generación, los Isaacs, son aquellos que han recibido bendiciones espirituales, materiales, por causa no del precio que ellos les tocó pagar, sino por causa de los sacrificios que hicieron sus antecesores. Y quizás esta pueda ser la historia de muchos de nosotros. Dice el Deuteronomio que las bendiciones de Jehová alcanzarán 1000 generaciones. Yo no sé, la verdad es que no tengo demasiado registro genealógico de mis bisabuelos hacia atrás, pero a lo mejor esté cosechando hoy alguna bendición de algún antepasado número 700, no lo sé. Pero Dios es fiel en su palabra. Y Él a las generaciones igual las va a bendecir con aquellos que ha hecho pacto. Y es lo que pasó con Isaac. Sin embargo, hasta este momento Dios no era Dios de Isaac, era Dios de Abraham, pero no era Dios de Isaac. Isaac tuvo que levantar su propio altar. Isaac no tuvo que pelear, la verdad, por muchas cosas en la vida, porque, como les digo, él era heredero de una promesa, de un pacto. Él fue bendecido. Dios estuvo con él. Pero en un momento de la vida le tocó irse de su tierra y destapar algunos pozos de agua que, insisto, ni siquiera los había hecho él, los había hecho Abraham, y los enemigos los tapaban. Hago un paréntesis acá. La referencia a los pozos de agua es muy importante porque no había canillas en esa época, entonces poder hacer un pozo era una obra realmente de infraestructura pública y era con lo que se alimentaban a las personas, el ganado. Entonces, que taparan un pozo de agua era un símbolo de ataque para que quienes se alimentaban de eso, en definitiva, terminen muriendo. E Isaac le toca entonces destapar pozos que su padre había hecho y que enemigos habían tapado. En ese interín, Isaac empieza a tener su propio proceso. Tiene problemas entre que destapa un pozo y vienen otros y lo reclaman para sí y demás. Hasta que llega a un lugar que se llama Berseba, que significa 7 pozos, y ahí Dios le habla. Y si me acompañan con la lectura en Génesis 26, versículos 24 y 25, el relato dice así: Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En este momento de la historia, Dios empieza a ser Dios de Isaac, porque Dios levanta un altar. Y espero que se pueda ir viendo la dinámica de la promesa, porque por un lado corre la promesa, la palabra, la herencia, pero por otro lado corre el altar que Isaac tuvo que levantar. ¿Y de qué nos habla
el altar de los Isaacs. Nos habla de la herencia y de la obra de Jesucristo en nuestras vidas como Dios Hijo. ¿Por qué? Porque el altar de Isaac nos muestra que somos receptores de herencia, que vamos a tener seguridad y provisión. Es lo que Dios le había dicho en el pacto. Dice, yo estaré contigo y te bendeciré y multiplicaré. El altar de Isaac es el lugar en el que Dios nos recuerda las promesas de nuestras generaciones. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Dios le dice a Isaac, por amor de Abraham mi siervo, yo soy el Dios de Abraham tu padre y el pacto que yo hice con él. ¿Por qué refiere a esto? El plan de Dios evidentemente es bastante más grande que nuestras individualidades. Y hay momentos en nuestra vida que son Isaac, en donde vamos a tener que volver atrás para recuperar las promesas que Dios les hizo a nuestros antepasados y empezar a ejercerlas. Y para eso se necesita un altar en el que Dios nos recuerde las promesas de nuestras generaciones. El altar de Isaac es el altar que quita el temor y que nos da seguridad. ¿Cuándo entonces en nuestra vida levantamos un altar como el de Isaac? Cuando aprendemos, en primer lugar, que no tenemos nada que no hayamos heredado del Padre. Cuando aprendemos a recibir y a usar la herencia. Y esto es otra historia. ¿Ustedes saben que podemos no aceptar una herencia? La palabra nos dice que el Señor visita la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A lo mejor un antepasado mío cometió un pecado y la consecuencia de ese pecado me persigue a mí y hasta la cuarta generación. Ahora, nosotros, por causa de la obra de Cristo, podemos decir, Señor, yo renuncio a esta herencia de maldición. Lo hemos hecho en todos los retiros que hemos tenido en la iglesia. Pero así como podemos rechazar las malas herencias, también podemos rechazar las buenas herencias. Hay un caso muy emblemático de una empresa local, muy grande, que era una empresa familiar, y los padres ya ancianos, habían crecido mucho la empresa, no quisieron continuarla. Y se suponía que tenían que seguir los hijos. Muy bien acomodadas, bien posicionada la empresa. Los hijos no quisieron seguir y la vendieron. Y está bien, o sea, no quisieron seguir no tenían ni que pensar en cómo instalar el negocio, en hacer un estudio del nicho de mercado, en instalar una marca, no tenían que hacer nada. Pero no lo quisieron. Y está bien. Y muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Tenemos promesas, tenemos herencia y no las activamos y nos quedamos a mitad de camino. Personas que han recibido palabra de parte de Dios de cosas que han quedado ahí. Entonces, hacer un altar del estilo de Isaac, lo que nos ayuda es a poder recibir esas herencias, pero también a usarlas. Y quizás lo más importante que nos enseña el altar de Isaac es a prestar obediencia. Isaac es un tipo de Cristo, es una imagen, es una figura de Jesucristo. Cuando Abraham lo lleva para sacrificar, se sabe que Isaac era por lo menos un adolescente. Y en el camino él se dio cuenta que iban a sacrificar algo y que no había para el sacrificio. Y en el camino llegan y su padre Abraham lo ata y lo pone arriba del altar para sacrificarlo y él no se resiste por amor a su padre, por obediencia.
Isaac nos enseña obediencia. Y en tercer lugar, el otro altar que se levantó en esta generación fueron los altares de Jacob. Pero acá ya fue bastante más difícil, porque recuerden que Isaac, antes de levantar su altar, él ya había recibido un montón de bendiciones de parte de Dios. Jacob, como tercer generación, también recibió un montón de bendiciones. Pero el problema con Jacob es que era un tramposo. De hecho, eso significa Jacob, engañador, tramposo. Y algunas veces le fue bien y otras veces le fue mal. Algunas veces él pudo engañar y otras él fue engañado. Pero Jacob no es necesariamente un mal tipo por ser un tramposo, sino que Jacob era astuto, era hábil, tenía maña, tenía la capacidad de negociar, de darse cuenta de algunas cosas. Hay un relato muy interesante respecto del ganado de su suegro Labán y los que le tocaba pastorear a Jacob, y cómo en una trifulca, por decirlo de alguna manera, en una negociación, Jacob empieza a hacerse muy, muy rico. Y es muy interesante esa historia. De todas maneras, no me quiero desviar. Les quiero dar un ejemplo de por qué, independientemente de las promesas que tengamos de parte de Dios, resulta imperioso que cada uno de nosotros levante su altar. Génesis 27, versículo 20. Este es el episodio en el que Jacob está ya engañando a su padre para recibir la promesa que le correspondía a su hermano Esaú. Y dice el versículo 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío, un cordero para una comida? Y Jacob respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Fíjense esta expresión, Jehová tu Dios. Jacobo mismo era producto de un milagro. Isaac no podía tener hijos. O sea, él empieza a caminar su vida producto de una bendición de Dios, pero nunca se hizo ni cargo de quién era Dios para él. Y esta expresión la cito nada más que a modo histórico, pero se repite en varios momentos del relato de Génesis sobre la vida de Jacob. Jehová, el Dios de mis padres, pero nunca fue su Dios. Y hay un momento en el que Jacob, uno diría, bueno, acá va a dar el brazo a torcer, acá va a aceptar que Dios es su Dios. Después de que engaña al hermano, naturalmente, el hermano se lo quería comer crudo. Y su mamá le dice, ¿por qué no te vas a lo de tu tío Labán y te quedas allá hasta que pase el temblor? Porque esto va a ser para desastres. Y Jacobo se va a lo del tío. En el camino se acuesta en un lugar, arriba de una piedra, y dice que ahí él recibió una visión como de una escalera de ángeles que subían y que bajaban. Quizás recuerden ese momento. Y Dios habla a la vida de Jacob. Paréntesis, recuerden que los altares son lugares en los que Dios habla. ¿Sí? Ya había pasado con Abraham, ya había pasado con Isaac. Y ahora Jacob, en un momento de tensión, recibe palabra de Dios, recibe promesa de Dios. Y entonces Jacob dice lo siguiente, por favor, es judío este, Génesis 28, versículos 20 al 22. E hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios,
y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. ¿Saben qué? Ahí Jacob no levantó un altar. Él firmó un contrato, porque Jacob negociaba. Él no se entregó a Dios, él no se rindió a Dios. Él hizo un trato con Dios. Bueno, a ver, si vos me ayudás en esto, yo voy a ver después si te hago o no te hago mi Dios. Les hago la historia corta. Todo lo que Jacob pide, Dios lo cumple. Lo cumplió. Lo hizo prosperar. Lo salvó de la ira de su hermano. Lo hizo volver en paz a su tierra. Y entonces Jacob levanta un altar. ¿Saben cuánto tiempo pasó? 20 años. A mí me hace acordar mucho a mí mismo, cuando en alguna situación le pedí al Señor una respuesta, algo, y me daba cuenta que mi pedido no era genuino, sino que era una contratación. Era un acuerdo: si vos me das esto, Dios, yo te doy esto otro. No había entrega, no había sacrificio, no había obediencia, no había nada. Finalmente, pasan 20 años, Jacob se casa, conocen la historia de Lea, de Raquel, tienen hijos, y agarra los bártulos y se quiere ir de la casa de su suegro Labán. Labán no se lo permite, porque como Jacob era heredero de promesa, todo lo que Jacob hacía le iba bien. Jacob llegó con nada a la casa de Labán y se fue con mucho. Entonces se escapa. Y en eso que se escapa, el suegro sale a perseguirlo. Se libera del suegro, pero ¿quién estaba del otro lado de la tierra? El hermano Esaú, que habían pasado los años, pero no los rencores. Entonces empezó Jacob: ay, Dios mío, ay, Señor Jesús. Y le pide al Señor: por favor, líbrame de la ira de mi hermano. Y Dios cumple eso. Fue tal la pelea que hubo, que Jacob en un momento estaba peleando con el ángel de Jehová y le dijo: yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. O sea, me quiero asegurar que voy a sobrevivir a esto. Y el ángel de Jehová le disloca el muslo y le dice: a partir de ahora no serás más Jacob, sino que serás Israel, porque has peleado con Dios. Cuando pasa eso, recién entonces Jacob levanta su primer altar. Y le pido que me acompañen en Génesis 33:20, porque la expresión es hermosa. Dice la palabra: y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, que significa Dios es el Dios de Israel. Recién ahí, Dios fue Dios de Jacob. Tenemos que reconocer que Jacob era un pillo. Él hizo un contrato con Dios. El tema es que Dios habitualmente cumple su parte. Pero Jacob también la cumplió. Y él dijo: si todo esto pasa, yo te haré mi Dios. Y acá le está diciendo: Dios es mi Dios, porque él no se llamaba más Jacob, se llamaba Israel. Y dice: El Elohí Israel, Dios es Dios de Israel. Entonces, lo primero que nos enseña el altar de Jacob es que es el que nos da identidad. Porque podemos decir: este es mi Dios. Nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando con jóvenes y adolescentes, y a todos, incluso a nosotros, nos tocó atravesar momentos en los que tuvimos que colgar el cuadro de los méritos de nuestros antepasados y decir: Dios es mi Dios. Hubo un momento en que tuvimos que tomar nuestra propia decisión, y eso es lo que nos enseña el altar de Jacob: identidad. Lo segundo que nos enseña es la restauración de los lazos.
porque fue ahí donde él pudo restablecer la relación con su hermano. Y no fue menor esa restitución, porque años más tarde el viejo Isaac termina muriendo y fueron los dos a enterrarlo. Imagínense en un momento tan triste tener que estar con alguien con quien no pudiste resolver una situación. Eso hace el altar de Jacob. Pero también lo que hace el altar de Jacob es purificarnos y santificarnos por amor a Dios. Solamente voy a citar el texto, no lo voy a leer para no hacerlo más largo, pero en Génesis 35, del 1 al 7, Dios le da instrucciones a Jacob para irse de donde estaba a una tierra que Dios le había dado. Ya estaba Jacob con toda su familia que se habían exiliado de su suegro Labán. Cuando se fueron de la casa del suegro, las chicas se llevaron unos muñequitos chiquitos así, que eran los dioses de Labán. Eran los dioses de la familia. Y ellas adoraban esos dioses. Ahora, en este punto de la historia no tenemos 10 mandamientos. No tenemos no te harás imagen o adorarás solamente al Señor tu Dios. Sin embargo, cuando Dios llama a Jacob en esta oportunidad, Jacob dice: Dios ha hablado, mañana nos iremos, santifíquense y echen fuera a todos los dioses que traen con ustedes. El altar de Jacob, quiero que entiendan esto, es un altar de santidad no por temor a la ley o al mandamiento, por amor a Dios, en el mejor de los sentidos. Todo eso nos enseña el altar de Jacob, nos habla de la vida nueva en Cristo y de la obra del Espíritu Santo. El ejemplo del altar de Jacob es el mejor ejemplo del lugar en el que es consumida nuestra humanidad, nuestras artimañas, nuestra forma de resolver las cosas. Todo eso queda desintegrado cuando Dios en un altar nos toca, cambia el nombre. ¿Cuándo se levanta en nosotros un altar como el de Jacob? En primer lugar, cuando morimos a nuestra propia manera de conducir nuestras vidas para que sea Cristo quien gobierne. En segundo lugar, dando testimonio de que hemos muerto y de que Cristo vive en nosotros. Miren, cuando Jacob estaba peleando con el ángel de Jehová, pero esta parte de acá, sexy, es la que Dios, o el ángel de Jehová, le disloca a Jacob. Y después de eso empezó a renguear, y rengueó hasta que murió. Este músculo, pueden corregirme los que saben, pero después, porque si no me arruinan la exposición. Este músculo es el más fuerte del cuerpo. No hay músculo más fuerte que este. Y si estoy equivocado, después editamos el video. Dios no le dislocó el hombro, no le dislocó la mano, le dislocó esta parte. ¿Por qué? Porque es un mensaje. Jacob, todo lo fuerte que vos sos, no lo sos más. Porque ahora sos Israel. Y todo tu poder y toda tu fuerza en tu carne, en tus artimañas, en tus engaños, ya no están más. Porque ahora yo voy a ser el que te defienda. Ustedes saben que Jacob, ya de viejo, el viejo Israel, fue engañado vilmente por sus hijos. Le dijeron, y a José se lo comió un bicho. Es terrible. Dios nos libre de tener que vivir una experiencia en la que de pronto la gente desaparece. Y vivir engañados años. Y cuando llega al final del relato, que va toda la familia a Egipto, Jacob alaba a Dios porque le permitió ver a su hijo vivo. El Jacob anterior hubiera utilizado de sus artimañas para asegurarse si eso era verdad o no. Pero este Jacob no es que era viejo, es que era otro. Era rengo, ya no era más él, era Dios en él.
3 altares. El altar de Abraham, el altar de Isaac, el altar de Jacob. Es verdad que hay una correlación familiar, pero en realidad Dios no fue Dios de ellos simplemente por ser familia. Dios fue Dios de ellos porque cada uno levantó su altar. De hecho, hubo otros familiares en el medio que incluso recibieron bendiciones de parte de Dios, como Ismael. Ismael es el hermano de Isaac. Ustedes lean después, la promesa que recibe Ismael es tremenda y la recibe de parte de Dios, de multiplicación, de fructificación y de conquistar tierra. Pero nunca se dice en la palabra que Dios haya sido Dios de Ismael, sino que fue Dios de Isaac, porque Isaac levantó un altar. ¿Se pueden heredar las bendiciones de Dios sin conocer a Dios? Sí, se puede. Y entonces aquí quiero dar la primera conclusión de este mensaje. Si alguno está solamente buscando la provisión de Dios, confíe, la va a recibir. Pero no es el fin del asunto. Tenemos unos amigos que son pastores y están misionando en Suiza. Ella es argentina y él es suizo y están de vacaciones unas semanas aquí. Nos pudimos juntar y nos pusimos a hablar con Christoph, que es el suizo, de lo único que los argentinos nos podemos hablar, que es de impuestos, del dólar y de la inflación. ¿Para qué? Daban ganas de tirarse así de cabeza a una pileta vacía, porque allá no pasa nada, es uno de los mejores países del mundo. Y la inflación, no, allá no hay inflación, no tenemos inflación. Y el dólar, no, es más caro el franco suizo, que es la moneda normal, que el dólar. Y no, nosotros nos compramos una casa, 4 plantas tiene la casa, y pedimos un crédito hipotecario. Ah, sí, ¿qué tal? Y está medios caros, un 2% de interés anual tiene. Ok. Y me dice Christoph, pastor, él, yo creo en su media lengua, porque ellos hablan suizo, alemán, no sé qué historia, yo creo que a nosotros como país nos va muy bien porque cuando la nación se constituyó en el año 1200, fuimos uno de los primeros países en poner a Jesucristo como el centro del país. Y Suiza prospera y le va muy bien, pero no sé por cuánto tiempo más, porque Suiza está lejos del corazón de Dios. Tenemos la tercera tasa de suicidio más alta del mundo. Tenemos gente sola, tenemos situaciones a nivel... Nosotros quizás decimos, ¿cómo se pueden preocupar por eso, no? Pero para ellos es un problema. Y no es algo que está pasando en Suiza, está pasando en Europa en general. Las iglesias las convierten en discotecas o en bares. La profesión de pastor es un empleo rentado por el Estado. Entonces uno puede ser pastor y no creer en Dios. Eso pasa en Suiza. Entonces Christoph me decía, a nosotros nos va muy bien porque nosotros dijimos que Jesucristo iba a ser el centro, pero no sé por cuánto tiempo más. ¿Por qué les cuento esto? Porque se puede disfrutar de las bendiciones de Dios sin conocerle a Él, sin rendirnos, sin hacer un altar, sin nada. Ahora, ¿por qué entonces es importante que sigamos el ejemplo de los patriarcas y que cada uno de nosotros pueda levantar un altar a Dios para sí mismo y para sus generaciones? Si de todas maneras Dios nos bendijera, ¿por qué tendríamos que levantar un altar? Y esto es lo que me enseñó el Señor. Y es que el hecho no es que nosotros podamos conocer a Dios, sino que podamos ser conocidos por Él. Cuando levantamos un altar, nos estamos dando a conocer a Dios, le estamos diciendo, mira, acá está mi sacrificio,
Acá está mi obediencia. Aquí estoy yo invocando tu nombre. Aquí estoy yo queriendo escucharte. Aquí estoy muriendo a mis estrategias humanas para que seas vos quien se forme en mí. Aquí estoy reconociendo que vos sos mi seguridad, mi paz, mi provisión, mi herencia. Cuando hacemos eso, somos conocidos por Dios. Y Dios puede desconocernos. Hay algunas referencias, pero cito solamente una. En Gálatas 4:9, Pablo les está hablando de los Gálatas y les dice: así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder? Lo peor que le puede pasar a una generación es no levantar un altar, porque seguiremos viviendo de las promesas y de las bendiciones de Dios, ya sea por causa de nuestros antepasados o por causa del simple favor y amor de Dios, creyendo que conocemos a Dios y en realidad quizás nunca lo conocimos. Gente que ha heredado la fe cristiana, que ha participado de la vida de la iglesia, que ha tenido cargos y ministerios, pero que cometieron la tremenda falta de no levantar un altar para el Señor. De esa gente es de la que probablemente el Señor diga: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. El hecho de levantar un altar no es, insisto, y cierro con esto, disfrutar las bendiciones de Dios, las vamos a disfrutar igual. No es conocer a Dios, lo vamos a conocer, sino ser conocidos por Él. Y que en ese altar, en ese lugar de sacrificio, podamos decir como Jacob: Dios es mi Dios. 3 altares, 3 aspectos de la obra de Dios en nuestra vida. Te pregunto, ¿cuál o cuáles son los altares que necesitas levantar hoy? A lo mejor nos lleve una vida levantarlos todos, pero hoy no nos podemos ir de este lugar sin levantar al menos un altar. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que por un momento pienses, a la luz de lo que el Espíritu Santo te revele, ¿qué aspecto de la obra de Dios se necesita manifestar en tu vida en este tiempo? Como iglesia queremos crecer en la adoración, queremos crecer en la intimidad con Dios. Y eso no significa nada más cambiar el repertorio. Eso implica una iglesia que arde, que quema, porque ha puesto su vida en el altar. Quizás necesitas levantar el altar de Abraham para que Dios sane tu identidad y se manifieste como Padre. Quizás necesitas levantar el altar de Isaac para poder recibir la herencia y manifestar al Hijo. O quizás necesitas levantar el altar de Jacob para poder vivir esa vida que solo se vive en el Espíritu y manifestar la obra del Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu te está hablando, y si es así y has podido reconocer que hay algo que entregar en el altar, te invito a que te pongas de pie por un momento. Un altar puede servir para muchas cosas, pero el Espíritu Santo te está mostrando alguna o algunas que necesitas entregar hoy. Si es así, levanta tus manos al cielo y empezá a hacer ese altar, expresándole a Dios aquello que Él te esté mostrando en este momento.
importa cuál fue la realidad de tus antecesores, si fueron pastores o inconversos, si fueron ministros o apartados. Lo que sé, iglesia, es que hoy nos toca levantar nuestro altar. Te invito a levantar tus manos y decirle al Señor: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quiere será, y el gran yo soy. Que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y siempre viva en tu voluntad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Señor Jesús, en esta noche nos presentamos como altares vivientes delante de tu presencia, entregando delante tuyo aquello que nos has mostrado por el Espíritu. Quizás un altar como el de Abraham, donde tenemos que aprender de tu paternidad y de tu promesa. Quizás un altar como el de Isaac, en el que debemos aprender a usar la herencia que nos has dado, en el que debemos aprender a conocer tus promesas y a ejecutarlas para que sea así como en el cielo, aquí en la tierra. Señor, quizás un altar como el de Jacob, en el que seamos quebrantados hasta ser plenamente transformados. Señor, nos entregamos por completos una vez más, a fin de ser conocidos por ti. Señor Jesús, no nos permitas terminar nuestros días sin haber hecho que Dios sea nuestro Dios, independientemente de nuestra experiencia pasada o de nuestras herencias. Señor, asumimos la responsabilidad como hijos tuyos de levantar nuestros altares en donde se forme el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su obra sea consumada en nosotros. En el nombre de Jesús, en esta hora nos rendimos, declaramos tiempos de rendición en tu promesa, de rendición, Señor, en el medio de tus hijos, de entregarnos por completos en tu presencia. Señor Jesús, clamamos para que este año sea un año de altares levantados a tu presencia, que honren tu nombre, donde invoquemos tu nombre y nos respondas, donde recibamos dirección, donde recibamos la seguridad que solo tu presencia nos da y recibamos la obra de tu Espíritu Santo. Nos entregamos por completo a ti, Señor Jesús. En tu nombre, amén y amén. Yo quiero que gobiernes mi vida.